Doctor Ceballos, muy buenas noches. Lo saluda Mercedes Morocho del programa Las Electivos. Qué placer tenerlo acá. Doctora Morocho, muy buenas noches. Es un placer estar en su programa. Estamos a la orden. Doctor Ceballos, en primer lugar, un saludo, doctora Morocho. En primer lugar, un saludo especial a su audiencia, a nuestro país, en fecha tan importante y trascendente de festejar un aniversario de nuestra independencia y el bicentenario nacional, que invita a una profunda reflexión de todos los peruanos. Doctor Ceballos, bien. Sí. Tenemos una situación tan penosa. Estamos con una pandemia incontrolable aún, pese a la vacunación que se está tratando de avanzar, pero todavía está incontrolable. Muchos de los peruanos no creen en la vacunación porque tenemos informes de que en el interior del país no se quieren vacunar. Tenemos por otro lado esta crisis económica a razón de la pandemia. Tenemos por otro lado el tema de la corrupción, que usted es experto en este tema porque tiene esta comisión de estudios en el CAL. Y que incluso prácticamente todo el presupuesto de un año es lo que se pierde en corrupción, que es muchísimo, y tenemos esta incertidumbre que se ha generado a razón del gabinete, que hoy en día ya está completo el equipo, es lo bueno. ¿Qué opinión le amerita usted acerca de todo lo que está pasando actualmente? En primer lugar, doctora Morocho, usted ha mencionado muy bien respecto a las pandemias que estamos viviendo nuestra sociedad peruana y a nivel global. Una crisis sanitaria, política, económica, social. Esas pandemias realmente obedecen a una crisis de valores, de principios, de ética, de comportamiento ético de la sociedad en su conjunto. Es, como le decía al inicio, de profunda reflexión para todos los hombres y mujeres de nuestro país, especialmente para los profesionales que tenemos esa grave responsabilidad de hacer un cambio que realmente reclama nuestra sociedad. Reclama, dice, la voz que no se escucha se convierte en grito. La voz que no se escucha se convierte en grito. Y eso es lo que no queremos. Hay es la voz del interior del una país, queja profunda, ¿no? Hay una queja profunda y reclamo de una mayor justicia, de una mayor igualdad y respeto a los derechos humanos en sus diferentes versiones o generaciones, no solamente al punto de vista político, sino también al punto de vista de los derechos básicos y fundamentales que reclama nuestra sociedad: la igualdad, ¿no? La justicia, esos principios y valores supremos que debemos practicarlos en nuestro comportamiento, en nuestro diario vivir, ¿no? Eso, pues, es un reto, ¿no?, para todos los hombres y mujeres de honor, ¿sí? Hombres y mujeres de honor, para que, ¿cómo estamos respondiendo a los retos en este momento? Tenemos esa grave responsabilidad de dejar
de dejar pasos que no sucedan las futuras generaciones. Eso es realmente el reto. Dice que el conformismo generalizado y la consecuente insignificancia de la política tiene un precio muy alto. En realidad, el precio se paga con la misma moneda con que suele pagarse el precio de una mala política. Ese precio es el sufrimiento humano. El sufrimiento humano. La política es una pequeña rebelión contra el prejuicio de que todo está decidido y resulta inalterable. Pero la política es el esfuerzo de transformar la fatalidad en responsabilidad. De transformar la fatalidad en responsabilidad. Y eso es lo que no asumimos. Que hemos tenido a través de estos últimos años verdaderas organizaciones criminales que han conducido nuestro país. Y eso no puede ser. No puede ser. No podemos seguir en ese mismo círculo vicioso de la corrupción. De la corrupción. De una mala política. Tenemos que transformar este círculo vicioso en una sociedad de principios, de valores y, qué decir, de virtudes que han desaparecido en nuestra sociedad. Ese es el reto, ¿no? Ahora tenemos ya un gabinete que se acaba de completar con el juramento de nuestro ministro de Economía y ministro de Justicia. Que este equipo sea realmente un equipo que ponga las cosas en orden, que trabaje pensando en el país y no pensando en los bolsillos o en intereses particulares o de grupo. Eso tenemos que, la sociedad civil organizada, tenemos que controlar, fiscalizar a nuestros políticos, a los politiqueros que a través de la historia pues han usufructuado del poder para enriquecerse, ¿no? Sí, dígame, doctora. Qué situación tan complicada, efectivamente. Doctor Ceballos, tenemos lo último que indignado, bueno, tenemos tantos temas de corrupción, por ejemplo el tema del Vacunagate, que todavía no se ha dado a conocer ese segundo listado y que al parecer está oculto por mucho tiempo. Tenemos el caso que indignado tanto, el caso de Los Ángeles Negros, de esta mafia que vendía prácticamente las camas UCI a precios exorbitantes y al parecer quizás han estado desconectando a las personas para tener las camas UCI, porque lógicamente las camas UCI no sobraban. Y tenemos el día de hoy esta noticia del Club de los Farmacéuticas, es decir, donde estaría implicado supuestamente, según la Fiscalía y el Poder Judicial, pues está pidiendo pues el allanamiento de la casa, la Presidenta de Salud, la doctora Molinelli. ¿Qué opinión le amerita, sobre todo en estos últimos, bueno, en estos casos, ¿no? Porque estamos hablando de las vacunas, de quienes no debieron vacunarse. Estamos hablando de esas camas UCI, esas camas UCI que han sido negociadas, ¿no? Vilmente,
no importando la vida de la gente. Y estamos hablando de implementos de bioseguridad comprados por estos farmacéuticos y de medicinas, implementos, y todo ligado al tema de la salud y la vida. ¿Qué opinión le merita usted, doctor Eloy Ceballos? Doctora Morocho, en esta nueva sociedad del conocimiento y de la información, tenemos que elegir los ciudadanos, la sociedad organizada, despolitizar la justicia, para que el rol que tenía en sus inicios el Parlamento era el primer poder del Estado que se encargaba de dar leyes. Ese rol pasó en el tiempo al Poder Ejecutivo. Es el primer poder del Estado. Ahora, en mi opinión, considero que, dada la grave crisis que estamos viviendo, al atropello de los derechos básicos y fundamentales de la sociedad en el país, en Iberoamérica y en el mundo, es el Poder Judicial, la justicia. Considero yo que es el primer poder de nuestra sociedad. Hay que ponerlos en el lugar que le corresponden a los que trafican, ¿no?, con la miseria humana, ¿no?, los derechos fundamentales. ¿Dónde está la igualdad que se preconizó hace cientos de años? La fraternidad existe. Seguimos arrastrando esa cadena, ¿no?, de la corrupción, de la desigualdad, del atropello a los derechos básicos, como lo repito, en nuestra sociedad. Es un reto, pues, de los operadores de la justicia que actúen para hacer esa filosofía de los derechos humanos que cobren vigencia en nuestra sociedad, donde el hambre, ¿no?, de los más humildes de nuestras sociedades sea satisfecho. Dice, ahora en nuestro Tahuantinsuyo, básicamente 3 principios fundamentales: ama su, ama aquella, ama Yuya, ¿no? Pero ahora, en esta nueva sociedad, repito, del conocimiento, debe ser hambre cero, corrupción cero, impunidad cero. Así. Importantes precisiones, doctor. Sí, efectivamente, tenemos que luchar contra la corrupción, hambre cero, impunidad cero, corrupción cero, para que podamos cambiar la sociedad. Para eso tenemos que educar, tenemos que educar a nuestro pueblo. Ese es el reto. Educar. Doctor Eloy Ceballos, le agradecemos. Sí. Desde los primeros pasos de nuestra niñez en el sistema educativo, tiene que ser una formación integral en principios, en valores y en virtudes. Educar. Lo importante es impartir la cultura, un tema importantísimo que tiene el actual gobierno. He entendido que nuestro actual presidente es profesor, entonces él sabe de lo que hablamos, su esposa, la primera dama también. Entonces, señores, invertir en educación es invertir en el futuro de nuestro país, en los futuros
nuevos funcionarios que habrán en un momento, nuevos políticos que entrarán pues a llevar las riendas de nuestro país. Entonces invirtamos en cultura, en nosotros también, en lo que podamos, demos tiempo y calidad de vida a nuestros, calidad de tiempo a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que sepan que lo más importante no son los bienes materiales, sino son los momentos que les otorgamos nosotros con tanto cariño. Doctor Eloy Ceballos, un placer haberlo tenido acá en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Una nueva oportunidad ha sido el doctor Eloy Ceballos Solano, presidente de la Comisión de Estudios de Política Criminal, Corrupción de Funcionarios del CAL.